Hola amigas, señoras y señores, en la carrera rumbo al 24 parece que Adán Augusto López Hernández ha mejorado bastante en la percepción ante la sociedad. No quiero decir que la doctora Claudia Sheinbaum no tenga sus fichas. De hecho, creo que se mueve bastante bien en medios de comunicación, medios no convencionales. Otro tanto hace Marcelo Ebrard, del que no alcanzaría, sería el senador Ricardo Monreal, el famoso Monri. Y creo que tampoco no le alcanza para mucho al diputado Gerardo Fernández Noroña. Con todo y que sobre todo Noroña es un buen político, fiel a la causa. Sin embargo, pues también tenemos que medir en este contexto lo que sería la exposición mediática que ha tenido Adán Augusto López Hernández en las últimas semanas. Si bien no se mueve tanto, no brinca, no hace estridencias, sí es efectivo en el trabajo. Le digo porque uno de sus últimas actividades fue operar en la Cámara de Diputados, ni más ni menos que la selección de los nuevos consejeros del INE. Fue el propio Adán Augusto López Hernández quien habría ordenado, claro, también la instrucción tuvo que ver con el presidente de la República, no negociar con la oposición porque estaba muy maleado el asunto de que querían los mismos enjuagues de siempre. Me das un consejero a mí, te quedas uno al otro a él y tú te quedas con dos. Eran las concertaciones tan famosas que se conocieron en su momento. Con esa pulcritud que usted observa en pantalla, se realizó la famosa tómbola, que ahí la tienes transparente. Se inscribieron los nombres de cada uno de los participantes. El resultado fue cantado por el propio Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva, panista, por cierto. Y en ese contexto, creo que la suerte jugó a favor de Morena de otra manera, de Morena concretamente, porque de otra manera tendríamos la parte contraria. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que fue venturoso para el pueblo. Ya deje usted para partidos políticos, porque no hay tal apego de que tengan que hacer lo que diga Morena. No, solamente se trata de personas que no están en la jugada política del PRIAN, como lo estuvo Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo Molina, entre otros. Ahora bien, le decía de la exposición mediática que ha tenido Adán Augusto, porque incluso lo señalaron de haber roto las negociaciones. Es que con la oposición se tiene que tener bastante cuidado en ese aspecto. No se puede mantener una negociación cuando tienes todas las de perder, no tienes mucho que ganar, al contrario, tienes mucho que perder. Y eso sí le quedó claro a Adán Augusto López Hernández. La jugada en la Cámara de Diputados fue vital. Le digo, aparte de que tiene tiene poca estridencia, no es muy dado que andar en los TikTok y andar con el escorpión dorado y hacer que el churrito de no sé qué, nada, o sea, se dedica al trabajo el señor, es político, es grillo. En ese contexto se ha situado en una posición que también habría que ver de dónde viene la encuesta de Massive Caller, que es propiedad, esta casa Massive Caller es propiedad de un panista connotado. Dice que Adán Augusto tiene mejor percepción de imagen rumbo al 2024, según Massive Caller. Según la encuesta, el secretario de Gobernación ocupa el primer lugar en mejor percepción entre los aspirantes presidenciales. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ocupa el primer lugar en percepción de entre los aspirantes a la presidencia, tanto de Morena como de oposición, de acuerdo a la última encuesta elaborada por Massive Caller. Según el ejercicio estadístico, el titular de Segov tiene una mejor percepción que el resto de los candidatos a la presidencia de la República, al colocarse en primer lugar sobre la opinión que tienen los votantes en el 63.8% de las preferencias. A la pregunta, ¿qué opinión tiene de la lista? La encabeza Adán Augusto López, el segundo lugar lo ocupa el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, con el 63.4%. El tercer lugar se encuentra una de las corcholatas de Morena, el canciller Marcelo Ebrard, con el 63.8%, seguido del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, con el 59.5%. En el quinto lugar se encuentra Claudia Sheinbaum, con el 58.7%. También se mostró el crecimiento del secretario de Gobernación en las preferencias entre los candidatos morenistas al subir 0,6% en los últimos 15 días. La metodología. Esta es para la realización de la presente encuesta, consistió en la técnica de robot, de grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado, realizando las llamadas de forma aleatoria
a fin de que sean representativas. La encuesta también reveló que si hoy fueran las elecciones presidenciales, sería la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, quien ganaría con un 43.9% de los votos, seguido por la alianza PAN-PRI-PRD con el 30.8% y colocando a Movimiento Ciudadano con el 7.4% en las tendencias. Obviamente, le digo, con todas las reservas del caso, porque, bueno, el Financiero saca esta encuesta acá en Coahuila, ni siquiera hacen campaña, no hay ningún aspirante que diga la tiene ganada. 2 puntos de diferencia entre Manolo Jiménez del PRI-RD y de Guadiana de Morena. Guadiana ni siquiera se ha parado en algún evento en los últimos meses. Aquí el tiro está entre Manolo Jiménez acá en Coahuila, del PRI-RD, y Ricardo Mejía Verdeja, a quien ponen en tercer lugar, y a Lenin Pérez Rivera lo ponen hasta el final. Son los 4 aspirantes. Créame que, en honor a la verdad, la percepción de los habitantes de Coahuila no está en este contexto. Manolo Jiménez tendrá preferencias por el asunto relacionado a las despensas que ha entregado el PRI-RD con, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. A más de las encuestas, pues la verdad es que sería tanto como creer a esta encuesta. Son mediciones al final. ¿Por quién votaría? Mire, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en el ranking de SDP. Por el PAN, Lili Telles y Margarita Zavala. Por el PRI, Beatriz Paredes y Alfredo del Mazo. Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio y Dante Delgado. Pues esto es como que muy, muy frívolo. Aparte, también la encuestadora Massive Carl, le digo, es propiedad de un panista. En el Estado de México, ahí no hay ni qué discutir. La maestra Delfina Gómez Álvarez tiene todas las preferencias y eso no es de ahorita, eso es de hace buen tiempo. Una encuesta de Mitofsky le da el 58% de preferencias a Delfina Gómez en el Estado de México. Y le digo, no es nuevo. Lo que van a querer es bajarla en este proceso electoral, pero entre más le pegan, más fuerte se hace Delfina Gómez. Esta es la encuesta de... ¿Quién la generó? La encuestadora, déjeme ver, Mitofsky. Esta es la encuesta de Mitofsky, que pone 58, póngale 60-40, ciérralo usted. El estudio realizado del 17 al 19 de marzo de 2023 en viviendas. 1,000 ciudadanos con residencia en el Estado de México y con credencial para votar. Puntos de referencia. En ese contexto se dan los datos de otros movimientos que tiene Adán Augusto López Hernández, le digo, muy expuesto, porque ha estado operando políticamente. El asunto del INE, el asunto de la Suprema Corte ha estado en manos de Adán Augusto López Hernández, y dicen que ahora suma a un ex cabildero de Slim, a Adán Augusto. Le arma la agenda en Estados Unidos. Se trata de Nacho Cobo, hoy alejado del magnate. Tiene contactos con Salazar y negocios en Tabasco. El empresario Ignacio Cobo es de tiempo acá a esta parte de uno de los grandes entusiastas con las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto López Hernández. Vive entre Tabasco y la Ciudad de México. Tiene contacto permanente con el titular de Segov y comienza a ser su emisario con discretos acercamientos en Estados Unidos, fundamentalmente en el Partido Demócrata. Durante años, Cobo fue el gran operador político y electoral de Carlos Slim, el hombre más rico de México. Ya en los últimos años fue reemplazado por el magnate de Carso, fundamentalmente por Arturo Elías Ayub, pero igualmente mantiene una relación cordial con el dueño de Telmex. Debe decirse, alguna vez causó malestar en la familia Slim que Cobo se continuaba atribuyendo una influencia en el magnate que no era tal. Cobo es dueño de medios de comunicación en Tabasco, en los cuales siempre ha sido ultraoficialista, para que estos le dejaran dividendos gracias a la publicidad gubernamental. En ese sendero de gobernadores, su amistad con Adán Augusto López Hernández. Ahora el empresario intenta colaborar con su amigo en un terreno sensible. Adán Augusto no solo es desconocido para los actores del poder en Washington, D.C., sino que a la distancia viene a ser un calco de Andrés Manuel López Obrador. Una calca, por supuesto, con lo cual los ánimos de entrada no son los mejores. Estos movimientos se realizan bajo otros 2 elementos. Primero, que Claudia Sheinbaum tampoco tiene buenos nexos en Washington. Y segundo, que la imagen de Marcelo Ebrard con el vecino país está de capa caída por sus excesivas muestras de cercanía con López Obrador. Es entendible para el Departamento de Estado.
No hay diferencias entre la retórica del presidente y los modos amistosos de Ebrard. Ambos pertenecen al mismo gobierno. López Obrador es el jefe y si Ebrard sigue en el gabinete es porque concuerda. Fin de las especulaciones. Por eso, entre la no relación de Sheinbaum y el mal momento de Ebrard, es que Adán Augusto apostaría a generar su propia agenda en la política del país vecino. Tiene en su favor, además, una relación cordial con Ken Salazar. Por cierto, Salazar dijo en algunos encuentros los días pasados que él cree que si Sheinbaum no es candidata, el elegido será el secretario de Gobernación por algún motivo, a pesar de la constante relación que tiene con Ebrard. El embajador hace su apuesta por Adán Augusto como plan B. Pues sí, esto ya de Ciudad Juárez es grillita que les encanta a los medios de comunicación. El ascenso de Adán Augusto López Hernández entre las aspiraciones para 2024 está el trabajo realizado por el secretario de Gobernación. Nadie se debe ni de enfadar ni se tienen que molestar. Son las mediciones que se realizan. Que no es el mejor, eso no lo decido yo ni lo decide usted, eso se define en su momento. No digo que Claudia Sheinbaum no sea una buena funcionaria, un buen elemento, un buen cuadro de la Cuarta Transformación, igual de Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard le pegó más eso de Ciudad Juárez, el presidente ya anda en acción allá en aquellos rumbos, nunca se espera a que los funcionarios le lleven, que estén ahí atentos, él va al lugar de los hechos. Si Adán Augusto ha crecido para el 2024, pues es también un hecho que el señor ha trabajado. Que no sea monedita de oro, creo que al final tiene que haber un buen pacto entre las corcholatas o los aspirantes a la presidencia de la República para 2024, porque es indispensable que lleguen unidos. Si estos tres elementos se mantienen en unidad y llevan obviamente el apoyo del Partido del Trabajo y del Partido Verde, junto con Morena, pues creo que el enemigo a vencer ni siquiera es uno de ellos. El enemigo de la oposición a vencer se llama Andrés Manuel López Obrador, es cierto, se retira, es cierto, no estará en la boleta, pero creo que no, Andrés Manuel López Obrador es un elemento político que no requiere estar en la boleta para ganar un proceso electoral. Les ha ganado como 20, bueno, más de 20 les ha ganado a la oposición en estos años que lleva gobernando y les va a ganar más. Entonces, de cara al 24, está interesante el ascenso de Adán Augusto, pero no se debe hacer a un lado a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, que creo son los 13 que aspiran. Yo hasta he pensado y he generado la hipótesis de que Adán Augusto sería el orquestador de todas las campañas, es decir, que sería el coordinador general de todos. Pero no, bueno, también ha dejado en claro que él aspira a ser presidente de México y si hay alguien que tiene mucha cercanía con el presidente a diario, ese es Adán Augusto López Hernández. No digo que Claudia Sheinbaum no, aparece hasta en la sopa, pues lo podemos ver, es obvio, pero también tiene sus elementos en los que en un momento dado podrían ser puntos en contra, eso también está claro, igual que Marcelo Ebrard, todos los tienen. Bajo este criterio, pues hagan sus apuestas, porque pues Adán Augusto ya se trepó en las preferencias. Claro, la encuestadora tiene mucho que ver. No le podemos creer al Financiero, que dice una cosa, que habla de 2 puntos, son encuestas hechas en el escritorio, no sé, Massive Caller, como le quiera llamar, es correcto nombrarle así, es de un panista, no tengo el nombre a la mano, pero es de un panista. Entonces también por eso mete ahí a Adán Augusto y mete a los panistas, como que si fueran una competencia cerrada, en honor a la verdad, pero de que tiene mejor percepción ante la ciudadanía, eso es una realidad. ¿Hasta qué punto? Eso sí, no lo podría explicar a menos que tuviera un punto focal y una metodología para generar una encuesta, porque la puedo hacer aquí en redes sociales, pero sería muy limitado el alcance de la medición. Amigas, amigos, qué interesante, la carrera del 24 está con todo y Adán Augusto se ha trepado a los primeros lugares en aceptación social. De acuerdo a una encuestadora, por cierto. Yo regreso con más información, ¿le parece? Órale pues, nos vemos.